Bienvenidos a La Lupa, este espacio en el que analizamos los sucesos más importantes del acontecer nacional e internacional, siempre desde la mirada, desde la perspectiva de los medios y también de las redes sociales de Internet. Hoy vamos a poner bajo la lupa un suceso que a nuestro juicio es muy importante y que se lleva a cabo con mucha sobriedad en la comunicación pública del gobierno cubano. Me refiero al diálogo que actualmente las máximas autoridades políticas sostienen con amplios sectores de la sociedad para debatir los desafíos que tiene por delante la construcción del consenso nacional en torno al proyecto socialista. Un diálogo que a nuestro juicio se ha intensificado tras los sucesos del 11 de julio. ¿A dónde conduce este debate? ¿Cuál es la visión de los medios internacionales al respecto? ¿Qué cuentan a la lupa algunos de los participantes en las reuniones con el presidente Díaz-Canel? Las respuestas a estas y otras preguntas en los próximos minutos. Religiosos, periodistas, mujeres, líderes comunitarios, economistas y otros muchos representantes de la sociedad cubana se han reunido en las últimas semanas con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En un ambiente informal y de modo franco y directo, los ciudadanos han expresado al mandatario insatisfacciones y preocupaciones para el perfeccionamiento de la gestión de gobierno. De acuerdo a lo que hemos visto en extensos resúmenes de televisión, el diálogo ha sido plural y no todos han estado de acuerdo en todo, algo que contrasta con la idea que posicionan muchos medios internacionales de una dictadura o régimen totalitario en Cuba. Vamos a comenzar precisamente por acá nuestro análisis y para eso recibo acá, bueno, la acompaño yo acá en el estudio a la periodista Ledimari Esquivel, quien es también jefa de contenidos multimedios del canal Caribe, para que me hable un poco en nuestra revisión de medios cuál ha sido la visión, la perspectiva que han ofrecido los medios fundamentalmente anticubanos a este diálogo que está teniendo a cabo, que está teniendo adelante el país. Gracias, Allen. Saludos reiterados. Efectivamente, en resumen, se ha dicho muy poco verdaderamente sobre estos encuentros del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con los representantes de la sociedad. Algo que, como bien tú decías, contrasta con la sobreinformación, con la saturación de contenido que se generó sobre la nación caribeña durante los sucesos del pasado 11 de julio. Momentos que, recordemos, todos sabemos que se articuló todo un grupo de medios financiados para subvertir el orden en Cuba y que tienen el propósito de la agitación social. Les propongo entonces ver un fragmento de uno de los poquísimos reportes sobre estas reuniones con el mandatario cubano que ofrece una televisora del sur de la Florida. Nosotros no queremos ningún tipo de diálogo con la dictadura comunista. El único diálogo que puede haber es cómo van a salir del poder, pero como no nos invitan al diálogo ese, pues tenemos que impulsarlos nosotros, ¿no? Irlos convenciendo de que ya se tienen que ir de ahí porque ya sobran. Dejar de ser malas palabras, criticar, polemizar, disentir, no estar de acuerdo. Muy bien, bueno, había dicho más de este tema. ¿Conoces a esta periodista? La verdad es que es la primera vez que he oído hablar de ella, pero bueno, puede ser que ahora a ella la puedan retirar de su empleo, como suelen hacer. A mi juicio, alguien más allá del enfoque público de estos medios, lo más importante aquí es subrayar las evidencias en el discurso. Lo escuchábamos, que de una manera u otra demuestran su frustración porque la realidad les derriba la hipótesis. Ellos sostienen que Cuba es una dictadura. Sin embargo, los periodistas hablan directamente con los máximos decisores del país,
cumpliendo, por supuesto, con su función social de ejercer la crítica y atender los reclamos de la opinión pública. Lo otro entonces es crear rumores como parte de la maquinaria de intoxicación, y uno de esos rumores apunta que algunos de los participantes en estos debates podrían haber perdido el trabajo. Estos medios siguen ocupando la mayor parte del tiempo en dar voz a actores que amplifiquen noticias de malestar y caos y que inciten a la violencia, como la que se evidencia en el siguiente video. Averías y eventos climatológicos cada vez más extendidos, toques de queda, un aumento del descontento entre los cubanos que se sienten atrapados en una jaula térmica, corriendo en la rueda del hámster que no los lleva a ningún lugar. Y miles de cubanos que no tienen derecho siquiera al aire caliente de un simple ventilador en la época más sofocante del año. La presión debe estallar por algún lado y en cualquier momento podríamos escuchar la explosión. Ya la gente sabe que vive peor que los animales y ya ha declarado su hartazgo. Otra constante es que ningún relato de estos medios aparece ni por mero ejercicio elemental de periodismo la palabra bloqueo o la calidad, la seguridad y eficacia demostradas por los candidatos vacunales. Sin duda, Sally, en la omisión de realidades parece ser la máxima de esta prensa anticubana, que tiene misiones muy claras en la estrategia de cambio de régimen en Cuba. Gracias, Lady, por tu comentario. Tú hablabas de la estrategia de cambio de régimen en Cuba, y en esa estrategia los medios anticubanos reciben financiamiento con propósitos, digamos que distintos. Unos tienen el fin de la agitación social, para eso las noticias falsas, generar un clima de malestar, todo con el fin de llegar al anhelado levantamiento popular contra el gobierno. Mientras otros medios dirigen su mensaje a intelectuales, académicos, artistas, periodistas, a los que le exigen que se pronuncien y que propongan soluciones a esos problemas, aunque solo amplifican las soluciones que hablen del fin del gobierno. En esencia, unos medios crean el caos y otros supuestamente buscan la solución. Un juego macabro de manipulación con fines políticos. Volvamos a nuestro tema, el debate, el diálogo que se adelanta hoy en nuestro país, y en La Lupa siempre contamos nuestra propia realidad desde la calle. Para eso nos acompaña ahora la periodista Yadira Barrios. Adelante, Yadira. Sí, Alien, ya lo mencionabas, durante las últimas semanas han tenido lugar diversos encuentros del presidente de la República con jóvenes, líderes religiosos, mujeres, economistas, productores, espacios para el diálogo que siempre propician el rediseño de políticas públicas y sociales. Un equipo de La Lupa conversó con algunos participantes de estos encuentros y ahora les compartimos sus historias y apreciaciones. La Plaza Cadenas fue el lugar pactado para el encuentro. Por más de 3 horas, jóvenes de diversos sectores dialogaron con el presidente de la República en intercambio abierto. Carla, quien cursa la carrera de Derecho, nos cuenta que el 5 de agosto allí se habló de voluntades, de desafíos, de transformación. Pudimos, al menos puedo decir con sinceridad, transmitir preocupaciones, inquietudes que teníamos con algunas malas prácticas que también son parte de ese ejercicio de autocrítica que tenemos que hacernos constantemente. Pero sí hay un elemento fundamental, y es que hay un interés de continuar masificando la toma de decisiones en los distintos procesos que vive nuestro país. Y así lo hemos visto los estudiantes también en este periodo, en el que con las mismas brigadas juveniles de trabajo social, por ejemplo, en la incorporación en las comunidades, hemos podido ser actores no solo de la identificación de las problemáticas que están acaeciendo en las comunidades, sino también en la búsqueda, como ya decía, de soluciones alternativas. Delvis también tuvo la oportunidad de conversar con el jefe de Estado por estos días, y lo hizo desde su condición de federada y cuentapropista. Ella es una de las 87 integrantes del proyecto nacional Espumás, que promueve la incorporación de las mujeres al empleo, sobre todo en zonas rurales. Allí se habló de proyectos, de ideas que teníamos a nivel nacional para ayudar a la mujer cubana, a la mujer federada, a los niños, a los jóvenes y a los hombres vulnerables. Allí se habló que hacía falta hacer proyectos para que la mujer fuera propia de su economía. Las personas vulnerables que tenían problemas
como yo, que tengo problemas personales, ayudar allí a cada lugar, a cada espacio, a cada institución, a esas mujeres que realmente llevan a cabo la casa, para en cada lugar hacer un proyecto que las mujeres sean beneficiadas por esta revolución, porque realmente tú teniendo tu economía propia, eres beneficiada por la revolución. De paz, respeto y unidad, disertó el doctor Enrique Alemán en su intervención. Como presidente de la Sociedad Espiritista Quisicuaba, resaltó además que es en la comunidad donde está la esencia. Yo creo que siempre, desde la perspectiva religiosa, ha habido espacios de diálogo. Siempre, desde la perspectiva religiosa, ha habido un reconocimiento y una relación laical entre el Estado y las iglesias y las asociaciones fraternales. Esto que estamos haciendo ahora es tomando nuestra tradición de comunicación, nuestra tradición de conversación, nuestros espacios de mutualidad e intercambio, reconociendo en la otredad toda nuestra mismidad. Yo creo que nos fortalece día a día. Lo estamos haciendo más seguido, estamos contextualizando a la Cuba de hoy, que tiene una herencia de amor, de fraternidad, bloqueada cada vez más y con todas las agresiones del mundo exterior que tenemos, que necesita una unidad diferente y una contextualización diferente. Diferentes miradas a una Cuba que se reinventa en el empeño de construir un país mejor. El diálogo abre el camino al consenso nacional. Con el aprovechamiento del capital humano con el que cuenta el país, es posible la búsqueda e implementación de soluciones en función del bienestar social al que aspiramos los cubanos. Hasta un próximo encuentro de La Lupa. Buenos días. Te esperamos en un próximo encuentro, Yadira. Un diálogo, una participación ciudadana que no es nueva, está desde los propios inicios de la Revolución Cubana, cuando se le consultaba a las personas las principales decisiones, las principales transformaciones que emprendía la nación. Pero sin lugar a dudas hay referentes muy significativos en los últimos años. Y para hablar un poquito del antecedente, del contexto de este diálogo, vamos a verlo a través de un video del sitio español Cuba Información. Cuba Información. Nos dicen que Cuba es una dictadura. Veamos. En 2011, el cambio estructural en el modelo económico fue debatido en 160.000 asambleas, en fábricas, oficinas, universidades y barrios de toda Cuba. No hubo un paquetazo económico o laboral. Las reformas se aplicaron con un alto consenso social. El mismo proceso participativo que se aplicó para la nueva Constitución aprobada en referéndum en 2019, tras ser discutida durante 3 meses en 130.000 asambleas. A pesar de que la guerra es un mal escenario para la democracia, Cuba construye, como dijo Cintio Vitier, un parlamento en una trinchera. Mientras, en la paz de las democracias, constituciones y reformas son cocinadas por élites expertas. No vayan a parecerse a la dictadura cubana. Continuamos nuestro análisis en La Lupa y para eso sumamos siempre en los minutos finales a una periodista. En este caso vamos a tener a una colega que estuvo en el encuentro del presidente cubano con representantes de la prensa. Se trata de la colega Cristina Escobar, a quien quiero consultarle su visión sobre este proceso que tiene lugar en Cuba, este diálogo de las autoridades con los ciudadanos. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo lo ves, Cristina? Hola, Alien, buenos días para ti y para la audiencia que te acompaña. Sí, yo creo que han sido diálogos muy interesantes porque demuestran la voluntad política del presidente cubano de escuchar al cubano de a pie, de escuchar a los sectores que cargan sobre sus espaldas las soluciones de muchos problemas que aquejan a la ciudadanía, y una ciudadanía, por cierto, especialmente golpeada por la pandemia, por la crisis económica, por las sanciones de Estados Unidos y, por supuesto, por la ausencia de turismo, que no solamente era un ingreso para el gobierno, sino también para muchas economías familiares. Y yo creo también que es una muestra de cómo el presidente cubano y los decisores políticos en Cuba están dispuestos a escuchar voces críticas, voces desde todos los sectores y voces que pueden, de alguna manera, contradecir o criticar el accionar del gobierno, y yo creo que todo esto es enriquecedor
porque la comunicación entre las bases y los decisores políticos es lo que ayuda a que los decisores políticos tomen decisiones más coherentes con las demandas que tiene la población y también de alguna manera inyecta a las bases y a estos sectores de los que estamos hablando de confianza en que el liderazgo del país está escuchando lo que tienen que decir, muchas veces desde discursos que son profundos, comprometidos y críticos con la realidad de Cuba en estos momentos. Yo lo que creo es que son diálogos fértiles y que deben continuar en el tiempo, como probablemente y como ya lo ha dicho el presidente cubano, y que también ayudan a que no solamente desde las vías tradicionales en algunos lugares del país deterioradas de comunicación entre las bases y sus representantes políticos, estas vías de comunicación en muchos casos están muy deterioradas y no funcionan como deben funcionar. Por eso acortar esta distancia entre el decisor político y las bases ayuda a ambos y en cualquier caso ayuda a la solución de problemas del país que en estos momentos está afrontando tantos desafíos. Ali. No es fortuito que en La Lupa siempre entrevistemos a un periodista. Se trata de que buscamos la visión de los medios en ese propósito, en ese trabajo periodístico que es poner en perspectiva los acontecimientos, contextualizar, también hacer el ejercicio crítico de la realidad. Y en tal sentido quiero preguntarte, Cristina, ¿cuál a tu juicio es el papel, el rol que deben desempeñar los periodistas, la prensa cubana en este debate que indudablemente se desarrolla en escenarios formales y también en escenarios informales? Sí, Ali, fue un encuentro, la verdad, a camisa quitada, donde los periodistas tuvimos la oportunidad de contarle al presidente cuáles son los desafíos que enfrentamos habitualmente en la realización de nuestro trabajo. Y también para un poco que dialogar e intercambiar en la importancia de comprender que los medios de comunicación son esenciales para la labor política. Y que si nosotros no trabajamos bien y si los medios públicos y oficiales no acompañan el discurso político desde nuestros roles, obviamente, tanto informando como también mostrando voces críticas al trabajo que se hace por parte de las diferentes instancias del gobierno, pero también teniendo la información a tiempo y también la autonomía de poder decidir desde los lenguajes periodísticos cómo contar la información y cómo contar la verdad de Cuba, porque esto no es solamente un desafío a lo interno de cómo funcionamos en el ambiente doméstico, sino también en cómo los cubanos están cada vez más conectados a Internet y por tanto somos más vulnerables a las campañas de desinformación, a las noticias falsas, y también los cubanos tenemos un desafío muy particular, que es un presupuesto del gobierno de Estados Unidos para específicamente cambiar el orden de cosas en Cuba y que ha pagado todo un ecosistema de medios de comunicación que se llaman a sí mismos independientes, pero son, lo sabemos, dependientes de los fondos que el gobierno de Estados Unidos pone para que ellos existan. Por tanto, estos medios de comunicación tienen una marcada agenda propagandística que acompaña al gobierno de Estados Unidos y por tanto tienen una agenda intervencionista, tienen una agenda que apoya el bloqueo y la asfixia del pueblo cubano. Si la prensa cubana pública, la prensa cubana que tiene un compromiso con la ciudadanía cubana, no actúa a tiempo en los formatos coherentes con estos tiempos y coherentes con las audiencias a las que queremos llegarle, pues le cedemos terreno a esto. Y creo que fueron temas que se conversaron con el presidente cubano, que escuchó durante casi 4 horas lo que tuvimos que decir. Y yo creo que fue muy productivo porque, como te decía anteriormente, acorta las distancias entre lo que aparentemente puede estar pasando y lo que efectivamente los que hacemos periodismo en Cuba todos los días sufrimos y vivimos. Y al final el bien, yo creo que es el bien común
el interés de ambos es al final hacer un mejor periodismo, acompañar mejor la labor del gobierno y del partido desde nuestro rol y comprender que si la prensa cubana funciona mal por decisiones humanas, por decisiones políticas, se rompe una relación que debe funcionar entre esa prensa y el pueblo cubano, que al final somos los medios de comunicación del pueblo cubano. Muchísimas gracias, Cristina, por tu presencia en La Lupa. Amigos, si hoy los cubanos dialogan en paz sobre los más disímiles asuntos que les preocupan, es porque la agenda violenta diseñada el 11 de julio para este país fracasó. No podría desconocerse insuficiencias en la gestión gubernamental, obstáculos que han dilatado el proceso de actualización del modelo socialista y la pertinencia de responder a necesidades apremiantes. Sin embargo, hay mucha obra que defender y como algo sagrado está la soberanía y los logros sociales de la revolución. Solo desde el entendimiento, sin odios, sin extremismos políticos, se podrán solucionar muchos de los problemas que atraviesa esta nación. Quienes desconocen el bloqueo, quienes hablan de Estado fallido, quienes no dedican una palabra al logro de las vacunas cubanas en medio de la pandemia, no debían tener espacio en un debate llamado a mostrar la realidad toda, sin mutilaciones. Las propuestas que los ciudadanos presentan a los decisores deberán ser atendidas para cambiar todo lo que deba ser cambiado, con la tranquilidad que significa tener una revolución en el poder que es y ha sido obra de la resistencia y el pensamiento colectivo de las mayorías. Hasta la próxima.